Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Esto lo dice un escritor, Alvin Toffler. Buen día, muy buen día, queridos asociados. Bueno, gran parte del trabajo de Caminemos va a ser el desarrollo epistemológico sobre la relación de pareja y el matrimonio. Es decir, su actuar se basará en el conocimiento, a eso se refiere la epistemología, alineados a los principios cristianos católicos que podamos desarrollar sobre esta realidad del ser humano. La realidad pues de la pareja donde el centro de la atención estará precisamente en la relación, es decir, en el vínculo, ¿sí? ¿Cómo entender este vínculo? ¿Cómo identificar los desafíos y las crisis? ¿Cómo sobrepasar los obstáculos y fortalecer el vínculo a través de las interacciones de la pareja como seres humanos que estamos dotados de las facultades de razón, de la voluntad y de la libertad? Pues bien, este tema sobre la gestión del conocimiento, que es un proceso pilar de Caminemos, como le hemos dicho, lo iniciamos con la etapa de la captura de la información para empezar a construir todo este conocimiento que necesitamos para cumplir con nuestra misión en Caminemos. Entonces, para iniciar, vamos pues adentro y, perdón, y bueno, comencemos acá. El objetivo de este video es presentar precisamente la metodología de captura de la información de esta etapa dentro del proceso de gestión del conocimiento. Esta es la primera etapa de este proceso y es muy importante y muy sensible, porque como habrás escuchado, si al proceso entra basura, pues le saldrá basura. Entonces no se trata de capturar información por capturar, se captura la información relevante, importante para el proyecto y no tanto para nosotros, sino para nuestra audiencia, las parejas. Bien, entonces esta imagen ya la hemos visto en el anterior video, donde está pues la gestión del conocimiento y todo el flujo de la información por las etapas y nos vamos a concentrar pues en esta primera etapa del proceso de la gestión del conocimiento que es capturar, capturar. Entonces vamos a avanzar un poco. En esta etapa de captura vamos a ver que la información la podemos capturar de manera abierta y suelta en Internet o bueno, en cualquier parte. Por tanto, todos estos datos, como son los textos, tablas, enunciados, ideas, cifras que encontramos en Internet o cuando buscamos algo, las vamos a llamar precisamente así, datos. Es información, pero no solamente la información que leemos también son datos, sino también llamamos datos a toda la información que escuchamos, que vemos o de alguna manera que percibimos por nuestros sentidos, ¿cierto? Ya sea la vista, el olfato, en fin. En realidad, una vez que cualquier dato entra a nuestro cerebro y es procesado, se convierte en información para nosotros en nuestro cerebro. Para efectos del proceso de gestión del conocimiento en Caminemos, solo será información para nosotros una vez escribamos, o mejor dicho, digitemos nuestras ideas por medio de un programa para tomar notas y que las almacenemos en un sistema que ya vamos a ver más adelante, ¿cierto? Solo ahí esta información, estos datos se van a convertir en información para nosotros en Caminemos, ¿cierto? Entonces, la captura se da en distintas situaciones o escenarios, como podemos ver acá, ¿cierto? Que estos escenarios se dan pues en el día a día de nuestra vida, donde capturamos la información. Puede ser, por ejemplo, cuando tomamos notas, cuando estamos conversando con alguien, asistiendo a clase, leyendo un libro, leyendo en la tablet, haciendo las listas de tareas o inclusive las de mercado, capturando, por ejemplo, información con nuestro móvil, cuando estamos con el celular, cuando tenemos una idea, de pronto se nos viene una idea en cualquier momento, eso es una información importante o un dato que debemos capturar cuando escribimos un diario, en fin. Ahí podemos encontrar como los diferentes escenarios donde vamos a encontrar información, pero que le vamos a llamar datos porque están en esa fuente y ahora tenemos que traerla a nosotros para que realmente sea información. Y en cada uno de estos escenarios se generan distintos tipos de datos, que por ejemplo de texto, datos de fecha, datos de tablas, informes, datos numéricos como por ejemplo cifras o teléfonos
o estadísticas, listas, bocetos, imágenes, nuestras propias estrategias, objetivos, tareas, lecturas, en fin, hay una gran cantidad de tipos de datos. Entonces realmente constantemente a través de nuestros sentidos en diferentes escenarios cada día de nuestra vida estamos percibiendo todo este tipo de datos, ¿cierto? Y esos tipos de datos siempre se presentan realmente de forma combinada. Es decir, por ejemplo, cuando estamos en una clase, de la clase obviamente pueden salir datos de fechas, tablas, números, listas, imágenes, ¿cierto? Y de cada escenario salen distintos tipos de datos, eso es la conclusión. En esta etapa de captura, nuestro objetivo es identificar los distintos tipos de datos, hacernos conscientes de los datos que están saliendo a nuestro alrededor y en función de cada uno de estos tipos de datos, de esos distintos tipos de datos, los tenemos que almacenar o capturar de distintas formas o con distintas herramientas digitales. Bien, la primera etapa del proceso de la captura de esa información que llamamos datos, perdón. Bien, no, dejemos hasta acá en esta parte y vamos a pasar a esta diapositiva. Y antes de continuar pues con el tema, se ve un poquito metido, pero es importante entenderlo porque la siguiente diapositiva tiene una información que solamente se entiende desde esta imagen de la diapositiva, de esta imagen. Entonces, antes de continuar, vamos a recordar este concepto de calidad, el cual pues debe cumplir cada etapa o fase dentro de un proceso. Yo sé que ya muchos de ustedes lo han escuchado, pero vamos a revisarlo. Este concepto que ustedes están viendo se llama el ciclo del PHBA, que es planificar, hacer, verificar y actuar. Es una estrategia interactiva que se utiliza en la resolución de problemas, para mejorar procesos y para implementar cambios, en fin. El ciclo PHBA es un método de mejora continua, hablando en términos de calidad. No es un proceso que se ejecuta una sola vez, sino que es una espiral continua que busca siempre mejorar los procesos por medio de la retroalimentación o el feedback, ¿no? Eso es lo que se llama feedback. Y bueno, y como podemos observar en la segunda imagen, la etapa de planificar tiene dos subetapas. La primera es la de definir las metas, ¿cierto? Entonces, cuando uno planifica, define metas. Y la segunda es la de definir los métodos para cumplir esas metas. De qué manera, con qué procedimiento, sí, el cómo vamos a lograr esas metas. Eso va dentro del planificar. Pero en la etapa del hacer también hay dos subetapas. La primera es educar y capacitar, que precisamente lo que estamos haciendo a través de estos videos, para que todos entendamos de qué se trata. Y la segunda es la de realizar propiamente el trabajo o la tarea que, como tal, ¿cierto? Que lo empezamos a hacer paralelamente desde ya, ¿cierto? Vamos a hacerlo desde ya con algunas tareas que se van poniendo. Entonces, obviamente en cada jornada de trabajo, en cada momento, a la par de que vamos aprendiendo estos conceptos, vamos generando tareas para de esa manera pues ir avanzando. Entonces yo creo que con esto ya las otras dos, que es el de verificar pues se verifican los resultados de que realmente se está logrando, es como una supervisión de que realmente sí se está haciendo lo que se debe hacer, se está logrando lo que se espera lograr. Y por último el actuar se refiere a aquellas situaciones que se encontraron que tienen la oportunidad de mejora, ¿no? Aquellas errores o situaciones negativas que uno dice, uy, no, esto no lo podemos volver a hacer, tenemos que corregirlo. Y por eso toda esta metodología, e inclusive pues el mismo sistema que se estamos generando en Caminemos, tiene esa filosofía de actuar, porque obviamente nunca vamos a ser perfectos, siempre vamos a estar en constante mejoramiento y cualquier observación que sirva para mejorar, pues bienvenida, ¿cierto? Porque es la única manera pues de ir subiendo, de ir subiendo en el nivel. Bueno, en esta etapa pues de captura de la información tenemos estas 9 subetapas o fases, por decirlo de alguna manera. En la primera vemos que dice definir el conocimiento clave para Caminemos. Obviamente eso es una meta, ¿cierto? Porque vamos a definir el conocimiento y hace parte de la planeación, ¿cierto? En el PHBA. En este punto definimos todo el conocimiento que Caminemos debe adquirir para realizar su misión. Debemos sentarnos a hacer esta tarea. Eso hace parte de de los trabajos que vamos a hacer en equipo. Entonces vamos a iniciar en parte, pues para tener como digamos algo con qué comenzar.
con las causas de las crisis de la relación de pareja, ¿sí? Pero obviamente esto va mucho más allá, ustedes saben que abarca mucho más cosas. Podemos iniciar por ahí, pero la intención es que en este punto definamos todo ese conocimiento y vamos a empezar a aterrizar, ¿cierto? Bien, un segundo punto es identificar las brechas de conocimiento. También hace parte del planear en la parte del método, del cómo. Y actualmente, pues la verdad nos hace falta todo por conocer, ¿cierto? No porque no lo conozcamos realmente, porque obviamente sí conocemos muchas cosas, quiero que por favor me entiendan eso, es porque esa información posiblemente está en nuestras cabezas, en nuestros apuntes, en nuestros sistemas, pero tenemos que ponerlo en caminemos para que realmente podamos decir que caminemos ya tiene el conocimiento. Yo espero pues, hacerme entender con eso. En un tercer punto o etapa, o fase, perdón, dice identificar fuentes de información. También hace parte del planear y ahorita vamos a ver algunas alternativas de fuentes de información para que empecemos desde ya a buscarlas. Un cuarto punto dice definir qué información capturar, es decir, las temáticas. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a repartirnos, vamos a identificarlos y vamos a repartirnos para que entre todos, de acuerdo a esas temáticas, podamos definirlo. Un quinto punto dice definir cómo capturar la información, cuál va a ser esa manera, ese método, con qué herramienta digital. Un sexto punto dice capturar la información relevante. Bueno, perdón, en el quinto punto primero se define cómo capturar y en el sexto ya se realiza la captura como tal. Por eso aquí en el quinto dice planear y en el sexto dice hacer. Ya es en la ejecución como tal, que es cuando comenzamos realmente a capturar la información. Luego en un séptimo punto dice clasificar y almacenar la información. Obviamente una vez la capturamos, cómo la vamos a clasificar, cómo la vamos a almacenar, cómo la vamos a interconectar. Un octavo punto es la revisión de la información obtenida, que es verificar que realmente lo que estamos obteniendo es lo que buscamos obtener, de acuerdo a ese inventario inicial y de acuerdo a la brecha de conocimiento que identificamos. Y por supuesto, pues aquí como parte del ciclo del PHBA dice retroalimentar para mejorar, ¿cierto? Entonces aquí encontraremos con seguridad muchas situaciones que no las alcanzamos a ver en este momento, pero que en el ejercicio de implementarlo y hacer todas estas cosas, pues nos vamos a dar cuenta y evidentemente pues vamos a implementarlas. Entonces, como primer punto o primera fase, tenemos, recordemos que es definir pues el conocimiento y pues vamos a referirnos al conocimiento pues misional, o sea, misional es lo que tiene que ver con la misión obviamente de Caminemos, y vamos a definirla como todo aquel que se relacione directamente con la temática de la pareja y sus realidades como por ejemplo el noviazgo, el matrimonio como tal, las crisis, las habilidades blandas que se requieren desarrollar para poder tener una buena relación. Si se dan cuenta, esto abarca todo eso. Entonces, desde las diferentes disciplinas del conocimiento, como la teología, la psicología, la filosofía, ahorita vamos a ver eso, desde ahí vamos a revisarlo. Este conocimiento es indispensable para desarrollar el objeto, o sea, nuestra razón de ser como caminemos. Eh, Conocimiento de soporte. Entonces, una cosa es el misional, que es el que tiene que ver directamente, pero también tenemos conocimiento de soporte, que es todo aquel que se requiere para que el conocimiento misional se pueda aplicar o transmitir efectivamente. Entonces, debemos hacer una sesión de trabajo en equipo donde definamos de una manera global cuál es todo ese conocimiento clave para Caminemos, ¿cierto? Por ejemplo, el tema del acompañamiento y coaching. Realmente eso no es un tema específicamente de parejas, es una herramienta, es algo que podemos utilizar acá y que no hace parte exactamente del centro de nuestro propósito, de la misión, pero que lo necesitamos para poder desarrollarlo. Por ejemplo, todo ese tema de la gestión del conocimiento, que es lo que estamos haciendo con este proceso. Entonces, no hace parte de exactamente el conocimiento sobre las parejas, pero es una herramienta que estamos utilizando precisamente para generar todo ese conocimiento. Por ejemplo, el conocimiento de soporte a la creación de contenidos. Efectivamente, no tiene nada que ver con parejas, esto es universal y lo necesitamos aquí. El de marketing digital son como ejemplos que tenemos que aprender, pero todo esto hace parte del conocimiento que necesita Caminemos. Pero inicialmente vamos a enfocarnos en el conocimiento misional, mientras que el conocimiento de soporte, pues la verdad lo vengo realizando yo con todo lo que he venido trabajando en todo este tiempo, eso es lo que he venido desarrollando, pero ahorita nosotros como equipo, como servidores, como socios, asociados, vamos a enfocarnos en identificar toda esta información misional para las parejas, de acuerdo a nuestra experiencia, a lo que sabemos. Bien. En esta segunda fase
en la captura de la información dice que identificar las brechas del conocimiento, que hace parte del planear. Aquí vemos en la foto pues que ¿cómo se llama? Es un rompecabezas, esa pieza del rompecabezas está identificando la brecha, lo que nos hace falta, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos que hacer, qué nos hace falta y preguntarnos qué nos hace falta para que Caminemos pueda desarrollar su misión. ¿Qué nos hace falta de conocimiento, ¿cierto? ¿Y cuál es la misión? Recordemos, acompañar y suministrar recursos para la transformación y plena realización de la pareja, ¿cierto? Entonces, en este momento podemos decir, pues, brecha, todo, pero como eso es algo que se va revisando en el tiempo, vamos a ir disminuyendo esa brecha y cada vez va a ser menos. Bien. Mm, También en esa tercera parte en la etapa de la captura de la información, esta fase habla de identificar las fuentes de información, ¿cierto? Eh, de manera general, para poder simplemente tener una idea, que creo que eso ya lo vimos obviamente, desde el Ministerio de Educación colombiano vienen definidas estas áreas del conocimiento que son las que se utilizan especialmente en las universidades para definir, por ejemplo, las carreras, las facultades, ¿cierto? Pero son áreas de conocimiento, entonces tenemos la agronomía y veterinaria, las bellas artes, están en amarillo las que más nos interesan, porque con seguridad es donde tenemos el material para el conocimiento que necesitamos desarrollar, como es en el punto C, las ciencias de la educación, ¿cierto? Porque hay que ver toda la parte de la pedagogía. En el punto D, las ciencias de la salud, que aquí también tiene que ver la psicología, por ejemplo, estaría en esa parte de la salud. La E en las ciencias sociales humanas, entonces aquí estaría pues obviamente la teología, la filosofía, la sociología, el trabajo social, en fin. En el punto F, pues la economía, la administración, contaduría y afines, que pues obviamente es necesario este conocimiento, pero no necesario que clasificarlo en este momento para el desarrollo de la fundación como tal, porque la fundación necesita esa parte administrativa, en fin. En el punto G, la ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines, no creo que lo necesitemos. Y en el punto H, el área de matemáticas y ciencias naturales, posiblemente algunas cositas. Pero están en amarilla las áreas que más nos interesan, que son de la educación, de la salud y de las ciencias sociales. Bien. Seguimos en esta fase 3 de la etapa de la captura de la información y dice identificar las fuentes de información y hace parte del planear. Esto simplemente es un ejemplo, pero debemos pues definirlo y ya dice que aquí aparecen pues como las temáticas elegidas para la realización pues de la búsqueda de la información. Entonces, aquí habla de las diferentes, buscar la información desde estas disciplinas del área del conocimiento humano. Estas son como las áreas más importantes que pertenecen precisamente a las áreas de salud, de educación y las áreas sociales. Están la teología, la filosofía, sociología, antropología, psicología, las neurociencias que entrarían dentro de las de salud, con la psicología, la psiquiatría también dentro de las de salud. Y dentro de la teología, pues resalto pues dos fuentes supremamente importantes para nosotros. La primera es la palabra de Dios, o sea, la Biblia, y la segunda son los documentos de la iglesia. Y simplemente para ilustrar un poquito, por ejemplo, desde este aspecto teológico, como todos tenemos una experiencia en el espiritual y una formación en la palabra, aunque no seamos teólogos ni muy expertos, pero sí sabemos y conocemos, digamos, moderadamente, para no ser muy pretenciosos sobre la palabra de Dios, pues la intención es que desde ya empecemos a buscar todas las citas relacionadas con la pareja. Ya sabemos que hay citas muy importantes en el Génesis, donde pues donde dice, por ejemplo, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. O cuando vio que no es bueno que el hombre esté solo, cuando Dios vio pues eso, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces, todos este tipo de citas, más una cantidad de otras, son las que tenemos que ir extrayendo y que nos sirvan de soporte desde el punto de vista de la teología, desde la palabra, para eso, para esta parte, ¿cierto? Y lo otro son los documentos de la iglesia. Si hay una riqueza que tengamos nosotros como cristianos católicos, es que la iglesia en el transcurso de estos 2000 años ha recopilado una información supremamente valiosa, especialmente en este tema del matrimonio y la familia.
aunque realmente lo más importante, o por lo menos el mayor volumen, ha sido en los últimos años y especialmente con el Papa San Juan Pablo II. Entonces vamos a encontrar documentos, ahorita vamos a ver un listado de documentos, que la intención es que obviamente nos repartamos estos documentos, los leamos entre varios y cada uno va a empezar a hacer sus extractos, a sacar las ideas, a capturarlas por el mecanismo que vamos a ver para llevarlas a este sistema de gestión del conocimiento donde todos allí vamos a poder tener ese acceso a la información y de ahí vamos a poder extraer para crear los contenidos o para inclusive hacer un libro, si queremos, entre todo lo podemos hacer. Entonces, bueno, continuemos por acá. Seguimos aquí en esta etapa 3 de la captura de la información y en esta parte de identificar las fuentes, seguimos acá. Vemos que dentro de los contenidos, eso también es una clasificación desde el Ministerio de Educación colombiano sobre las clases de contenidos, ¿sí? Y hay tres tipos de contenidos, o tres clases, perdón, de contenidos. Los contenidos conceptuales, que se refiere pues a hechos, a conceptos y principios, por ejemplo. El concepto, por ejemplo, del matrimonio como tal, qué es, por qué se da, cuál es su propósito, etcétera. Eso hace parte, por ejemplo, de un contenido conceptual, ¿cierto? Aquí habla, por ejemplo, en una segunda clase procedimental. Y en procedimental constituyen, por ejemplo, esas acciones ordenadas, orientadas a la consecución de una meta o de una destreza que deseamos alcanzar. Metodologías, por ejemplo, ¿cierto? Procedimientos instructivos, recetas paso a paso, etcétera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, entre este procedimental, yo creería que podríamos incluir, por ejemplo, el marketing digital, porque es una metodología. La misma gestión del conocimiento es una metodología. Entonces podría estar esta parte procedimental, ¿cierto? Y por último, actitudinal. Esta parte o este tipo de, esta clase de contenido se refiere a los valores, a las actitudes y las normas y se trata de aquellos principios que regulan y determinan, en este caso, bueno, el comportamiento humano y en este caso el matrimonio. Entonces, por ejemplo, aquí es importante entender los principios cristianos católicos sobre el matrimonio y todo lo que nos hable tanto la palabra como los documentos de la iglesia en esta parte de comportamiento y actitudinales, toda esa parte de la moral cristiana que está dirigida al matrimonio. Eso nos interesa y caería en este tipo, en esta clase, perdón, de contenido. Dentro de tipos de contenido, o llamémoslo así también, en formatos podrían ser, están por ejemplo los artículos, donde podemos buscar artículos, artículos físicos de una revista, un periódico, pero también artículos digitales como un artículo de un blog, ¿cierto? Están las citas, están las frases célebres de personajes, ¿cierto? Están las historias, en la misma Biblia hay muchas historias y hay que buscar historias de amor, de parejas, de situaciones que nos ayuden a, a ilustrar mejor muchas situaciones de pareja para cuando nos debamos explicarlo. Y por ejemplo, los testimonios también hacen parte de los tipos de contenidos que podemos consultar. Las investigaciones y los estudios también muy importante. Y debemos aprender a buscar estos estudios, estas investigaciones en Internet por medio, por ejemplo, de Google Academics, donde si buscamos desde Google Academics, lo que salga ahí normalmente son estudios e investigaciones de instituciones, pueden ser universitarias, laboratorios o institutos de investigación, donde pues, se supone que esta información es información pues científica, información pues formal, ¿cierto? Porque si buscamos solamente en Google así directamente, pues, podemos encontrar mucha información que, como lo decíamos en algún momento, pueden ser falsas o de dudosa concepto, ¿cierto? Entonces hay que buscar bien. Están las tablas, las cifras, los diagramas, en fin, estos son como tipos de contenido. Bien, entonces, esto para ir aclarando, para ir teniendo como claridades sobre los tipos de contenido, sobre dónde los vamos a encontrar y cómo clasificarlos para luego cuando entremos en la sistematización, en la digitalización y sistematización, pues vamos a hacer una clasificación para ordenar esta información y poderla después extraer de una manera más fácil. Y en esta diapositiva que hace parte de la etapa 3, seguimos en la etapa 3, perdón, en la etapa 1, en la fase 3 de identificar fuentes de información, hablamos de estos documentos de la iglesia como fuentes de información. Entonces aquí hay varios documentos, no los voy a leer en este momento, pero la intención es que esos documentos que hablan sobre el matrimonio y la familia, pues nos los podamos repartir
para que entre todos hagamos un estudio y podamos capturar información importante, relevante desde estos documentos, ¿cierto? Bien. Bueno, ya entramos al cuarto punto, a la cuarta fase de esta primera etapa, que es la captura, y es definir cómo capturar la información. Entonces, aquí vamos a ver, es muy similar a lo que vimos en la anterior diapositiva sobre los tipos, pero aquí vamos a hablar es sobre los formatos. Y básicamente, pues tenemos estos 6 formatos, esto también ya lo hablamos en algún momento, y el primer formato es el escrito. Hay muchos formatos de estos que pueden ser físicos o digitales. Físicos es cuando los encontramos obviamente de manera física, los podemos coger. Un libro obviamente es un formato físico, una revista es un formato físico. Pero también encontramos formatos digitales de lo mismo, porque hay libros físicos, libros digitales. Entonces encontramos los libros, las revistas, los artículos, los estudios, poemas, los blogs en las redes sociales, etcétera, ¿cierto? Lo que esté escrito es un formato. Los videos es otro tipo de formato, como, como la televisión, las películas, documentales, los películas o programas de entretenimiento, videos de tutoriales, cursos que se consiguen en YouTube o en las mismas redes sociales. Y video, pues sabemos lo que es un video, no es necesario pues aclararlo, pero hace parte de los formatos. Los audios también hace parte de los formatos y pues el formato más conocido o universal pues es la radio, aunque ya cada vez obviamente se utiliza menos. Y dentro de los formatos están las canciones, están los podcasts, que son esos programas que son únicamente por audio, donde también se pueden aprender muchas cosas. Muchas veces los youtubers hacen videos y de ese video sacan audios para podcast, porque son videos tipo debate o tipo, sí, discusión o simplemente presentación de un tema que se puede escuchar sin ningún problema. Entonces también se puede convertir en un podcast, que es un formato de audio en una plataforma streaming donde uno paga o bueno, hay unas gratuitas como Spotify o bueno, estas plataformas, mismo YouTube Music, donde se puede encontrar estos formatos. También encontramos audiolibros, cursos, ¿cierto? Y muchos tipos de audios por las redes sociales. Las imágenes, pues ni hablar de las imágenes, los álbumes que son los físicos, las fotos, los posts que encontramos en las redes sociales, en internet, todo ese tipo de imágenes. Y entre las imágenes hay una gran cantidad de categorías que no vamos a entrar pues a revisarlas en este momento, pero que dependiendo del tipo de imagen, del formato, sobre todo si es digital, pues tiene un manejo, si es JPG, si es PNG, si es GIF, en fin. Pero no se preocupe, no nos vamos a meter con eso en este momento, ni es relevante pues conocerlo, pero es para que ustedes sepan que hay también formatos en ese sentido, igual que con los videos, hay MP4, hay, bueno, en fin, no vamos a entrar en esos detalles ahorita. Los eventos presenciales, hay eventos presenciales y hay eventos virtuales. Los eventos pues son esos lugares donde nos encontramos varias personas con un propósito y dependiendo del evento pues tiene un tamaño, tiene un objetivo, tiene un alcance, una dinámica. Entonces, bueno, entre los presenciales, por ejemplo, están las charlas, una simple charla donde hay unas personas y uno pues da una charla, una predicación. También están los seminarios o ya cursos propiamente dichos, diplomados, conferencias, talleres, convivencias que se pueden hacer, por ejemplo, en las empresas, retiros espirituales, encuentros de parejas, congresos, convenciones. Dentro de todo eso también están las cumbres. Y dentro de las tareas que tenemos precisamente es entender estos tipos de eventos, porque cada evento, el nombre que tiene es porque tiene un concepto, un alcance, un propósito, y es importante para nosotros internamente tenerlo claro para que cuando entremos en el diseño de productos y servicios, en esa parte de los servicios, diseñemos eventos, pero de acuerdo al estándar del mercado y de acuerdo a lo que nosotros queremos ofrecer a las parejas. Entonces es importante. Pero también hay eventos virtuales, que en el fondo es lo mismo de lo que se hace presencialmente, sino que en el mundo digital, pues normalmente tienen los nombres en inglés. Entonces, por ejemplo, están los webinars. Los webinars son seminarios. Están los cursos, están las masterclass. Una masterclass es una clase maestra, una charla maestra. Los workshops, un workshop es un taller. Están los summits. Los summits en inglés son esas cumbres o esas convenciones. Entonces, bueno, ahí podemos ir mirando pues esos tipos de formatos que serían esos eventos virtuales
que vamos a encontrarlos con estos nombres en inglés, pero que equivalen a lo que significan en español. Bien, entonces aquí vamos a iniciar en esta diapositiva la identificación del conocimiento clave para caminemos con las temáticas que les comenté de las causas de las crisis de la relación de la pareja y el matrimonio. Entonces recuerden que vimos las causas que están agrupadas y la primera causa es esta de las creencias y modelos de pensamiento. Entonces, que están dentro de estas causas, ¿cierto? Entonces la intención eh, es que empecemos pues obviamente a buscar información sobre toda esta información frente a, pues para que podamos obviamente ir adquiriendo eh, eh, conocimiento, se me está yendo la palabra, conocimiento y lo podamos ir capturando y podamos ir sacando cosas, ¿cierto? Entonces es importante muchachos que recordemos que al capturar esta información la podemos ir utilizando de una vez para publicar de una vez en redes sociales. O sea, hay cosas, hay información, hay frases cortas, ideas cortas, que por ejemplo podemos publicar por Twitter. Por Twitter se publica una idea muy corta, un parrafito, una frasecita, igual en Instagram o inclusive en TikTok también. Entonces podemos ir aprovechando desde ya que lo que ustedes, lo que entre todos vamos leyendo, vamos capturando como información, de una vez podamos irla publicando y en la medida, esto va a ser como una estrategia que utilicen muchas personas, muchos youtubers, el mismo Fray Nelson Medina, por ejemplo, lo hace también, ahora se me olvidó Fernando Casanova, en fin, que me he dado cuenta que lo hacen, que están estudiando un tema y a la vez que van estudiando, de una vez lo van publicando, o sea, están estudiando, publicando, estudiando, publicando. Entonces vamos a tener esa dinámica, nosotros vamos estudiando lo que estamos leyendo y de una vez vamos capturando, aunque no sepamos en este momento la metodología todavía de captura, porque eso va a ser otro video más adelante, sí podemos ir tomando notas y decir, ve, esto sirve para publicar en una de las redes sociales. Es una frase muy bonita, muy chévere, le ponemos una imagen y se publica. Entonces, desde ya podemos estar en esa dinámica. Aquí la invitación es a que entremos en un estado mental para, para que podamos pues trabajar de esta manera, ¿cierto? Bueno, entonces en un próximo video vamos pues a aprender cómo capturar la información, en dónde almacenarla. Aquí llegamos, ustedes se dan cuenta, en la etapa de captura, que son 9 fases, llegamos a la fase 4 y vamos a entrar pues a la fase 5, 6 y más adelante, que ya tiene que ver con la manera en que se va a capturar y ya tiene que ver con otros conceptos para que vayamos interiorizando, pero vamos masticando poco a poco. Entonces hasta aquí dejamos este video y quedamos pues hasta la próxima. Feliz día, que Dios los bendiga. Hasta luego.